Ante el mundo se proclaman los derechos de soberanía argentina en la Antártida. A medida que se avanza hacia la zona austral, el rigor de la temperatura va en aumento. Los embajadores de la Antártida son los cielos. Una patriótica labor científica. Trabajar en la Antártida tiene sus grandes complicaciones, sus grandes dificultades. Hay días que salimos muy temprano en el bote a realizar las pescas y después nos quedamos hasta las 5 de la mañana en el laboratorio trabajando. Es un trabajo muy arduo, en condiciones meteorológicas muy adversas. Y al ser un lugar que no es tan sencillo de llegar, armamos colaboraciones con muchísimos otros grupos de investigación del mundo y llevamos proyectos a cabo que van desde los parásitos que portan los peces o la genética o proyectos ecológicos como puede ser cómo cambian las poblaciones a lo largo del tiempo, etc. Esto de investigar es espectacular. Llega agosto, septiembre y me pica la Antártida. Yo necesito venir para este lado. Este es mi último año y después me jubilo y bueno, tengo toda la experiencia y todos los viajes. Radio, bote. Y estamos saliendo de pesca 4 personas. Listo, gracias. Es genial. Yo estoy acá en el laboratorio y está Agustín, está Sergio. Sergio es nuevo, es el que va a quedar en lugar mío trabajando. Está vacío, pues. Está muy pesado. Los peces que hemos trabajado en esta campaña más o menos alcanzan 10 especies, forman parte de la familia de los nototénidos y son un grupo de peces endémico de la Antártida. Que sea endémico significa que se encuentran establecidos en un lugar geográfico particular. Hay algo que hay que señalar de estos bichos que viven a 100 metros de profundidad. Son animales que ningún humano puede bajar a ver qué están haciendo. Entonces nuestra tarea consiste básicamente en tirar una red al fondo del mar para conseguir determinadas especies. Y vamos buscando con la ecosonda profundidad a la que nosotros queremos tirar. Se tira y se deja ahí 24 horas, si el clima nos deja. El clima de acá es muy malo. Dentro de los científicos, dado que hay varias líneas diferentes, pero todas se superponen en un punto. Todos nos ayudamos con todos porque la información que un grupo produce es usada luego por los otros grupos. Algunos de nuestros peces comen algas, por lo tanto tenemos que interaccionar con la gente que trabaja con algas. Otros peces comen invertebrados marinos, entonces tenemos que interactuar con ellos. Bueno, claramente con la gente de meteorología, que es quien nos dice si podemos o no movernos, si podemos o no salir. A veces estamos 3, 4, 5 días sin poder volver a buscar las redes. Creo que viene abajo. ¿Vamos a limpiarlo? Y me lo tiraba. Yo sí, que hacía como 4 días. ¿Tanto? Los peces se enganchan y si tardan mucho tiempo en sacarlos se mueren. Y cuando se mueren, abajo en el agua están los anfibios. Los anfibios son unos bichitos chiquitos así, carnívoros, que comen y devoran a los peces. Y a veces, cuando tardan muchos días, vamos a buscarlos y sacamos los esqueletos. Y sacar los esqueletos de las redes es tremendamente difícil porque se enganchan por todo lado. Entonces lleva un montón de tiempo. Entonces por eso hay que tratar en lo posible de poder ir cada 24 horas para poder sacar los bichos vivos según la especie que necesitamos. Hay otras especies que ya después de un tiempo ya lo necesitamos, ya medimos el largo total y ya lo dejamos ir.
La política que impera es sacar todos los datos que sean necesarios porque en un futuro van a servir. Y esos datos se acumulan, se digitalizan y quedan a disposición para una futura investigación. 705,3. Este trabajo por lo general se hace a 3. Un compañero procesa el pez. Largo total 35,2. Otro compañero hace todo lo que es la toma de los datos, la preparación de sobres, porque cada muestra se guarda de una manera distinta. Por ejemplo, hay algunas que van en alcohol, otras que van en formol, otras que van a freezer a menos 20 grados. Y yo hago mi parte acá en esta planilla y le saco unos huesitos que tienen en la cabeza los peces y le saco las escamas. Hoy en día desarrollamos investigaciones que son vanguardia a nivel internacional, como es en el caso de lo que es reproducción de peces de la Antártida, donde estudiamos las gónadas para verificar el estadio en el que se encuentra y en ese caso sacar deducciones sobre lugares de reproducción, lugares de crecimiento y desarrollo, lugares de puesta. Para los que hacemos investigaciones como la meca estar en Antártida, es como que hay muchas cosas por descubrir acá. Son terrenos completamente inexplorados en gran parte del área de las ciencias. Como que uno meta la lupa donde la meta, siempre aparece algo nuevo, siempre hay algo muy interesante para hacer. Es el último rincón donde el humano se ha propuesto no predar a mansalva. Siento que todos los datos que uno junta, toda la información que uno va haciendo, las tesis, las colaboraciones internacionales, fortalece la postura de que por la Antártida la destrucción del ambiente y la predación no pasará. Tuve la gran suerte de que toda la gente que se dedica a esto son recontra inteligentes. Y eso me emociona y me llena de orgullo trabajar con esa gente, porque esa gente representa al país y nos ha hecho quedar muy, muy bien.